Buenos días, queridos, queridas hermanos, hermanas, amigos. Bien, voy a ponerme aquí para tener bien claro el tiempo. Vale. Que no es mucho. Vale, empiezo directo. No quiero perder el tiempo. La realidad es que el tema que quiero tratar hoy es un tema incómodo. Incómodo, no es un tema bonito. Pero creo que es necesario de hablarlo. Hay temas de los que no solemos hablar demasiado, quizá porque de forma ingenua, quizá pensamos que no nos aplican, ¿no? Que estamos libres de ello. Mirad, cuando yo era un jovencito, dando mis primeros pasos como cristiano evangélico, protestante, yo pensaba, de forma ingenua, que en el cristianismo evangélico no existía aquello que llamamos cristianismo nominal o cristianismo no practicante. Yo, español, viviendo en esta España católica con tanto católico nominal, no practicante, decía, no, en los cristianos evangélicos no existe eso. Ingenuo. Me hice un poquito más mayor y me di cuenta que sí, que por supuesto que es una realidad que existe en toda la cristiandad. Y puede que con este tema a veces nos ocurra también eso, ¿no? Que nos pensemos que es algo de lo que estamos libres, ¿no? Que son cosas que ocurren en otras religiones, ¿no? En el catolicismo romano ha ocurrido mucho y han salido muchos escándalos, pero en la iglesia evangélica no. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del abuso. El abuso de poder que puede tomar muchas formas. Abuso sexual, abuso económico, material, abuso espiritual. Fíjate, en tiempos de Jesús, los fariseos, lo que Jesús criticó y denunció, ese abuso espiritual de los fariseos, abuso físico, abuso psicológico. Y puede que pensemos que es algo propio de una institución, ¿no? Esto se da más en el catolicismo, ¿no? Esto no es propio de una institución concreta, de una denominación, de una religión concreta, es propio de la naturaleza humana, el abuso. Y quiero que hablemos precisamente de eso, del abuso de poder y del dolor de las víctimas y cómo Dios responde a eso. Abuso son dos palabras. Abuso significa un uso desviado para tu propio beneficio, sexual, material, tus ansias de poder. Y fíjate, me presento esta mañana con este tema. Lo primero, estaba pidiendo al Señor que quite de mí cualquier atisbo de orgullo en mi actitud, en mis palabras. Y también cualquier espíritu de juicio y de legalismo. Mirad, la Reforma Protestante comienza oficialmente, ¿sabéis con qué comienza oficialmente? ¿Lo sabéis? Clavando 95 tesis, Lutero, de denuncia frente al abuso de la Iglesia Católica Romana en concreto, principalmente respecto a las indulgencias, la venta de indulgencias, un auténtico abuso espiritual. Y desde siempre han habido abuso. Desde el principio de la historia humana ya ha habido abusos y escándalos en muchas instituciones educativas, religiosas, incluso entre líderes, sacerdotes, pastores. Esto no es nuevo. Y la Biblia no esconde las caídas, la Biblia no idealiza a sus héroes, y hoy vamos a mirar de frente una de esas historias, que seguramente muchos ya estaréis pensando, ¿de qué historia va a hablar Marcos? La historia de David y de Betsabé, que hemos oído 1000 veces. Una historia que no es para nada romántica, es una historia de poder, de abuso y de una víctima silenciada. Pero sobre todo es una historia que nos muestra cómo Dios actúa con verdad, con justicia y con esperanza. Esta historia se cuenta en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y es tremendo cómo empieza, en solo 2 versículos, cómo detalla, y a veces eso se nos pasa a veces por alto, cómo detalla la situación de David. Fijaros, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que en la primavera, y fijaros esta frase, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Es decir, en tiempos cuando los reyes solían ir con sus ejércitos a la batalla, David no estaba en la batalla. Dice que David permaneció en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo? Versículo 2. Al atardecer, David se levantó. David estaba haciendo una siesta. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando.
y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, la mujer de Urías? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió. Y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Fijaros el inicio como presenta David. Presenta a un rey que no estaba haciendo lo que le tocaba. Presenta a un rey ocioso. Podríamos decir un rey en el que se le había subido las cosas a la cabeza, seguramente, su poder. Y desde la azotea vio a una mujer que se estaba bañando. Betsabé no tenía poder para negarse. Lo primero, Betsabé era mujer. Lo segundo, era esposa de un súbdito. Y David era el rey. Y él la manda a traer, con sus guardias, con sus enviados, los manda a traer, la toma, es decir, se acuesta con ella. Y problema para David, ups, Betsabé se queda embarazada. Algo que es complicado de ocultar. Pero David intenta ocultarlo. Y sigue contando la historia, pues como cuando se entera de este embarazo, cómo coge y llama a Urías, que estaba en el frente, y lo trae pues para que, bueno, oye, bebe, come, vete con tu mujer, es decir, acuéstate con tu mujer, disfruta un poquito, ¿no? Ten un tiempo de descanso, que te lo has merecido. Lo hace para ver si se acuesta con su mujer, el embarazo atribuirlo a Urías, y que no salga a la luz el escándalo. Pero es que resulta que da con Urías, que es un hombre con una ética, y dice, pero ¿cómo voy yo a estar aquí comiendo y bebiendo y disfrutando y acostándome con mi mujer cuando están mis compañeros viviendo, durmiendo al raso, pasándolo fatal? Yo eso no lo voy a hacer. Le sale mala David, pero entonces dice, David sigue, pues voy a emborracharlo, lo emborracha. Y ni borracho. Urías ni borracho cae. Entonces David pasa al plan B, que muchos habréis conocido, habéis leído, conocéis esta historia. Oye, mira, coger a Urías, enviarlo al primer lugar, al frente de la batalla, lo más peligroso para que muera. Entonces muere Urías, mujer viuda, yo hago a Betsabé mi mujer, me caso con la viuda y quedo de categoría. Problema solucionado. Y el secreto, el pecado, se oculta, se entierra. Pues eso cree David. David hace uso de todo lo que tenía en su mano, que es mucho, dentro de su poder como rey, para ocultar su abuso. ¿Os suena esto familiar? Bueno, todos hemos visto un montón de series que tratan sobre el abuso, noticias, artículos, cómo personas con poder usan su autoridad para manipular, para abusar, para silenciar, y las víctimas quedan ocultas, ignoradas, incluso, y esta palabra la quiero destacar, culpabilizadas. Culpabilizadas. De esto creo recordar que Dani alguna vez también ha hablado. Culpabilizadas. Porque, a ver, vamos a ver la historia de Betsabé. Estaba ahí, la vio bañándose. ¿Cómo es posible que David la viese? ¿No estaría Betsabé tentando a David? Culpabilizando. Os voy a leer una cosa. Es un artículo que he encontrado, escrito por un líder cristiano evangélico, del que no voy a dar su nombre, al que yo respeto profundamente. Entre los años 70 y 90 seguramente sería entre los 10 líderes evangélicos españoles más conocidos, que más ha escrito. No le voy a criticar, pero fijaros, en 2020 escribe un artículo que está publicado en el principal medio protestante evangélico español digital. Ya sabéis qué medio es. Y en ese artículo habla sobre Betsabé, y fijaros lo que dice. Los intérpretes de esta historia atribuyen totalmente la culpa de los hechos a David. Dice, desde luego la tuvo. Pero ahora añade un pero. Pero tal vez Betsabé pudo haber evitado las graves consecuencias que siguieron. Y pregunta, ¿sabía Betsabé que a aquella hora el rey estaría en la terraza y podía verla? ¿Era Betsabé una mujer débil? Quizás está hablando de una mujer fácil. ¿Se sintió halagada por la llamada del rey? ¿Deseaba ella ese encuentro? ¿Pudo haberlo evitado? En todo el texto bíblico no hay muestra de una Betsabé corresponsable. ¿Y por qué nos empeñamos a intentar sacar esa corresponsabilidad de Betsabé cuando no aparece en el texto bíblico? Toda una serie de preguntas para culpabilizar a Betsabé, y lo hemos visto normal. Betsabé se estaba bañando en la terraza de su casa. Sí, podemos decir, ¿por qué no se metió dentro en el baño? Porque no había baño en esas casas dentro. No había un sistema sanitario con nuestra cortinita o nuestra mampara y nos bañamos ahí. No, la gente se bañaba afuera, ¿no? Vamos a bañarte ahí dentro con todo el agua, tal. No habían tuberías como tenemos hoy nosotros.
Se bañaban la gente fuera en sus terrazas. Y David, desde su posición privilegiada, es el que ve. Y muchos de los problemas empiezan por ahí, lo que estás viendo. Y Betsabé, llevada, no tenía ninguna otra opción a la presencia del rey. ¿Podía haberse negado realmente? ¿De verdad crees que se podía haber negado? Tenemos que cambiar esta forma de ver las cosas. No podemos culpabilizar a la víctima, porque esa es la estrategia del abuso. David se comportó como esos depredadores sexuales que aprovechan su poder para someter a alguna mujer que les atrae. Y se ve obligada esa mujer a callar durante años por temor a las influencias de su agresor. Y no solo mujeres, es típico en los casos de pedofilia, en especial cuando los abusadores son personas que siempre que hacen uso de su poder, maestros, profesores, ministros religiosos, curas, pastores, tienen esa misma dinámica que vemos aquí escrita en la Biblia. Y fíjate, solemos decir que la Biblia es muy realista, y es verdad, que la Biblia no oculta el pecado, y es verdad, que dice la verdad, que no presenta héroes intachables, y es verdad. Pero fíjate, en este caso es mucho más que eso. David no está pintado aquí simplemente como un ser humano imperfecto, que echa una canita al aire. Está siendo retratado como un monstruo cuyo pecado destroza a su familia y el reino. Y siendo quien fue David, lo normal sería que esta historia no apareciese escrita en la Biblia. Porque sabes que David, después de Moisés, es el personaje más importante de la historia judía. Pero esto nos habla de que la Biblia es algo más que un libro con historias. Es la palabra de Dios que nos quiere decir la verdad. Un testimonio más de su credibilidad. Hablar así de David nos incomoda mucho. A mí me incomoda, de verdad. Porque Pablo dice que David, en Hechos de los Apóstoles, dice que era un hombre según el corazón de Dios. Y hay que recordar que esa cita bíblica, en el contexto, está hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios, se refiere a la elección divina de David para ser rey y a un carácter que agradaba a Dios, en contraste con el de Saúl, que no fue fiel a las instrucciones de Dios. Y luego, por supuesto, tenemos que conocer toda la historia de David, lo que ocurre después, de lo que hablaré también. El arrepentimiento sincero. La historia de David y Betsabé no es un escándalo aislado, es una advertencia. Nos recuerda que cuando el poder no tiene frenos, se convierte en un arma que destruye y que mata. Y el pasaje pone la culpa directamente a David. ¿Qué está pasando? Que algunos lectores quieren convertir este pecado en el pecado de Betsabé, o al menos en algo menos importante. Nos lo tenemos que hacer mirar, si lo vemos así. Porque esa forma de ver las cosas es la que luego va a perpetuar y va a callar y va a silenciar cosas que no tenemos que silenciar. El silencio perpetúa el daño. Dice 2 Samuel 11:27, lo que David había hecho desagradó al Señor. Fíjate lo que decía, no dice lo que David hizo y Betsabé hicieron, no, dice lo que David había hecho desagradó al Señor. Y entonces el Señor envió a Natán a David. David pensó que nadie se había enterado. La gente calla, la gente a su alrededor se calla, todo un sistema clientelar, todo un sistema de corrupción, de silencio, de intereses, todos calladitos. Urías está muerto. Betsabé es mujer, Betsabé no tiene voz. Pero la esperanza es que Dios ve, Dios escucha, Dios no ignora el abuso. Y entonces envía a Natán, envía a un profeta, alguien que no tuvo miedo para hablar verdad frente al poder. Y yo me pregunto, ¿damos espacio a personas como Natán hoy? ¿Tenemos ese espíritu profético de denuncia? Ojo, que lo vemos en nuestro Señor Jesús también, denunciando, como he dicho antes, a los fariseos, denunciando los abusos. ¿O protegemos más la imagen de una institución concreta que el bienestar de las personas? Cuando no escuchamos, cuando encubrimos, cuando minimizamos, cuando culpabilizamos, cuando estamos repitiendo la historia de David. Nos volvemos cómplices del abuso. Natán va a David y le cuenta una parábola, le cuenta una historia que es tremenda. El capítulo 12, versículo 1, dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas
y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para prepararle comida al visitante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarle. Y David, que estaba oyendo la historia, se encendió de ira, se enfada en gran manera, dice Natán: viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y Natán le dijo: David, tú eres aquel hombre. No hay rodeos, no hay excusas. Y le dice después: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Dios no es indiferente ante el dolor. Él toma partido. Él está al lado del que sufre. Él confronta, él denuncia, él corrige. Podría haber dicho: David, venga, somos coleguitas y además yo te puse de rey. Venga, un desliz, no pasa nada. No, Dios no hace eso. Ojo, ofrece también restauración, si hay arrepentimiento real. Fíjate, el Evangelio no es encubrimiento. ¿El Evangelio es oscuridad? No, el Evangelio es luz. ¿El Evangelio es mentira? El Evangelio es verdad. ¿El Evangelio es injusticia? El Evangelio es justicia, es luz, verdad y es justicia. La gracia de Dios, sí, la gracia de Dios. Yo soy hijo de Dios por su gracia y lo tengo clarísimo. Yo creo que la gran mayoría de vosotros también lo tenéis claro. Pero la gracia de Dios no borra las consecuencias. Ojo, pero sí que puede traer arrepentimiento y sanidad. Hemos oído 1000 veces esto de que todos los pecados son iguales ante Dios. Y es verdad. Y es verdad desde un enfoque de nuestra posición ante Dios. Cualquiera, el más pequeño, nos destituye de estar ante Dios. Y es Jesús quien paga por todos ellos. Y todos somos pecadores, es verdad. Pero hay algo que también es verdad, y es que no todos los pecados tienen las mismas consecuencias en esta vida. En esta vida. Un ejemplo, el apóstol Pedro, antes de ser el famoso apóstol Pedro, abandonó a su amigo, a su maestro, al Señor Jesús, en el momento más delicado de su vida. ¡Qué infidelidad! ¡Qué feo! Pedro pecó, claro que pecó. Se arrepintió sinceramente, rápidamente. Y David, bueno, hemos visto lo que hizo David. David también se arrepintió sinceramente luego. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias en la vida de David? La historia de la vida familiar fue todo un ejemplo de esas consecuencias. A corto plazo, imagínate, pues con todo ese abuso, mentiras, asesinato organizado de forma totalmente maquiavélica y fría, todo para guardar su imagen. Pero a medio largo plazo, dice Natán, la espada no se va a apartar de tu casa. Y así fue. Uno de sus hijos violó a su hermanastra. Luego otro de los hijos mató al que había sido el violador. Luego otro de sus hijos, Absalón, se rebela contra su propio padre, causando una guerra civil. La autoridad moral de David queda completamente debilitada, dolor emocional, pérdida de control. David sufre la muerte de 3 hijos. Y aunque sigue siendo rey, su liderazgo se ve marcado por la inestabilidad y por el sufrimiento familiar. Consecuencias. Estoy hablando de consecuencias, ¿eh? El pecado de David muestra que el perdón de Dios es real, pero que no elimina de forma automática las consecuencias. Nos muestra que el abuso de poder tiene efectos devastadores, no solo en la víctima, no solo en la familia del abusador, también en toda la comunidad. Y nos muestra también que la gracia de Dios es transformadora, pero es una gracia que confronta y que disciplina. Y ahora yo me pregunto, vale, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer como iglesia? Lo primero, quizás estén pensando, vale, esto del abuso, eso es para los pastores, ¿no? Nos lo tenemos que aplicar los pastores de la iglesia, los que tienen... Esto es para todos. Por supuesto es para los pastores, para aquellos pastores, pastoras que están en una posición de autoridad. Pero puede que seas profesor o profesora. Hay muchas historias de profesores que han sido abusadores, que han abusado de su posición. Profesor en la escuela dominical. Puede que seas responsable de ministerio, quizás diriges la alabanza, quizás diriges la obra social, quizás diriges multimedia, o trabajas con niños, grupo de chavales, en grupo de jóvenes, eres responsable de... O igual no a nivel eclesial, a nivel extraeclesial en tu trabajo,
eres jefe, eres gerente de una empresa, eres dueño de una empresa, o eres encargado de turno, o tienes algunas personas a tu cargo, o eres padre, o eres madre, o eres tío y tía. Posición de responsabilidad con personas a tu cargo. Esto es para todos. Esto es absolutamente para todos. Incluso aquel que puede decir, no es que yo no entro en nada de lo que has dicho, yo no estoy en ninguna posición de responsabilidad respecto a nadie. Aún esa persona, si es tu caso, tiene una responsabilidad. Aplicaciones prácticas, tenemos que escuchar a las víctimas. Algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho. Hay que buscar la verdad. Hay que escuchar a las víctimas y hay que buscar la verdad. Segundo, tenemos que crear una cultura de rendición de cuentas. Nadie está por encima. Los pastores, los líderes no están por encima. Tenemos que aplicarnos eso del someteos los unos a los otros. Por supuesto, un pastor, hablando de nuestro contexto eclesial, tiene una autoridad que da el Señor y que otorga a los propios hermanos y hermanas. Así de claro. Igual que uno tiene autoridad, se puede ir también la autoridad. Así. Por su propio testimonio. Pero tenemos que crear estructuras con liderazgos plurales e igualitarios. Y aquí en esta iglesia, una iglesia con una historia de 100 años que celebramos este año, pues ha tenido diferentes estructuras a lo largo de la historia, pero quizás una de sus principales estructuras, y es la que se sigue manteniendo hoy, es esa estructura con un liderazgo plural e igualitario. Cuando yo entro con Emilio en el año 2014, ¿fue Emilio? 2014 en el consejo, entramos con 2 pesos pesados, con Rubén y con Raúl, que llevaban años de ministerio pastoral, Emilio y yo. Madre mía, Emilio, ¿no? No sabíamos nada. Pero entramos a un consejo plural e igualitario. Por supuesto, dispuestos a aprender de nuestros hermanos con mucha mayor experiencia. Tenemos que revisar nuestras estructuras. Ahora se habla dentro, no sé, la Ferede, dentro que tiene que haber sí un liderazgo, pero tiene que haber un pastor presidente. Tenemos que ver cómo nos organizamos. Pero creo que es muy importante que mantengamos estructuras que ayudan y que minimizan los problemas. Tenemos que estar en revisión. Fijaros, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la rendición de cuentas, de la captura de la rendición de cuentas. Uno tiene que tener, dentro del liderazgo tiene que haber personas a las que te pidan cuentas, pero ¿sabes qué ocurre? A veces se captura a esa rendición de cuentas, es decir, son líderes que solo responden ante amigos, ante aliados o ante familiares, y que se encargan de que todos los que estén alrededor sean palmeros, ¿eh? ¿Esa estructura va a funcionar? No sirve de nada. No sirve de nada. Os lo digo, ojo, esto es para formación también, para donde vayamos. Ojo para nuestra iglesia, que no caigamos en esas estructuras, o los que vais o vamos a otras iglesias. Tenemos que buscar justicia con amor. El amor no oculta el mal. Yo ahora tengo una herida terrible en la pierna, pero fatal, una pinta horrorosa, eso está infectadísimo, y lo ve mi mujer, que es enfermera y que sabe mucho de curas, y sabe que eso hay que, ¿cómo era Raquel? Hay que ¿cómo se llama? Que no saben desfibrar. Hay que limpiar, hay que raspar ahí, hay que, ¿no? Porque si no, chicos, pinta muy mal. Y mi mujer lo sabe, además, porque tiene la formación. Y lo ve y se calla. Oh, pues qué amor, ¿no? Qué cariño me tiene. Quiere que me muera de una infección. Justicia con amor. El amor no oculta el mal, lo saca a la luz y lo enfrenta con verdad y con compasión para que no se infecte y no se encalle. Tenemos que cuidar a los vulnerables. Jesús estuvo siempre cerca de los marginados, de los heridos, de los silenciados, de las mujeres, de los extranjeros, de los niños. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Este es nuestro Señor. Tenemos que hablar del abuso. Aquí, en este local, y seguramente si estás viendo por internet dirás, ostras, yo también, aquí hay personas que han sido abusadas. ¿Lo sabías? Algo de así, pues es mi caso. Dentro de mi historia familiar, pues hay un par de casos, ¿vale? En la época franquista, un profesor, un cura, un sacerdote con un niño pequeño. Y no hace falta ir a la época franquista. Hay otra historia más cercana, también en un colegio.
esta vez no con un cura, con un profesor. Tenemos que hablar del abuso sexual, físico, psicológico. Hay personas que han sido abusadas psicológicamente, que han sido víctimas de narcisistas. Que es terrible, de verdad, ¿eh? Otro punto, la obra del Señor, esto es importante, está por encima del dinero y de las estructuras. ¿Amén? ¿Amén? ¿De verdad? ¿Sí? Es que hay denuncias que pueden suponer pérdida de apoyos económicos importantes y que un ministerio se vaya al traste completamente. Ministerios que han llevado un fruto fabuloso. RCIM, Ministerio Rabí Zacarías, muchos lo conoceréis y lo que ocurrió. Yo viví de cerca por un amigo muy involucrado en ese ministerio, pues lo que eso supuso a nivel económico para muchas personas. Igual cuando ya tocamos el dinero, igual ya no se ve todo tan claro, ¿no? Pero ¿no estaba la obra del Señor por encima del dinero? Mira, el ministerio no es businesterio, ya está. Móntate el negocio, móntate las empresas que quieras, pero el ministerio no es un negocio. Y con eso no digo, aquí en esta iglesia nadie cobra, nadie tiene un salario. Podría haberlo sí, en nuestra historia han habido pastores con sus quizás apartados, y eso está fenomenal también, no es algo que critique, ni que critiquemos. Pero el ministerio no es businesterio. Hay una conclusión. Y quiero ponerme un poquito, para no acabar de forma tan triste, con esperanza. La esperanza después del abuso. Dios no encubre el pecado. Puede que yo encubra muchas cosas. Puede que tengamos esa tendencia, pero Dios no lo hace. Y tampoco deja a las víctimas en la sombra. Él restaura, Él consuela, Él sana, Él transforma. Y lo hace con la víctima. Pero también lo puede hacer con el abusador. Siempre que no abaratemos la gracia, que es en lo que a veces podemos caer. Cuando queremos huir del fariseísmo, del legalismo, ¿no? Y nos vamos a la otra esquina y empezamos con unos discursos de gracia que son incompletos. Muchas veces por interés propio. Y entonces surge aquello de lo que hablaba Dietrich Bonhoeffer, de la gracia barata y la gracia cara. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán que murió en la Alemania nazi. Sabéis que la iglesia alemana mayoritariamente cayó ante el abuso del nazismo. Muchos hermanos y hermanas no callaron. Dietrich Bonhoeffer no cayó, eso le costó la vida. Él decía, gracia barata es predicar el perdón sin arrepentimiento, la comunión sin confesión, la gracia sin cruz. En la gracia cara hay perdón, pero exige arrepentimiento, reparación y cambio real. Es la gracia que lleva a David en el Salmo 51, un salmo precioso que os recomiendo que leáis luego en vuestras casas, que según nos indica, habla de esa experiencia de David de arrepentimiento real y sincero, cuando a David reconoce y dice, Señor, contra ti he pecado. Y tú amas la verdad, y yo he querido ocultar esa verdad. Señor, yo conozco mis transgresiones, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Eso le dice David al Señor. El Evangelio no tapa el pecado, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Lo saca a la luz, lo juzga y lo sana y lo clava en esa cruz. Pero tenemos que dejarlo en manos del Señor. Y que el Señor nos dé sabiduría para hacerlo siempre desde el espíritu del Evangelio. Tu responsabilidad y la mía no es ser jueces de nadie, no es condenar a nadie. Dios es el juez. Sí. Y ojo, también es un juez raro, porque es juez y abogado además. Nuestra responsabilidad sí que es la de ayudar al necesitado, ayudar a la víctima, ayudar al que sufre, extender su reino y hacerlo con misericordia, con justicia y con temor y temblor. Y ojo, incluso en casos de responsabilidad penal, de delitos, nuestra responsabilidad es denunciar a las autoridades. Eso tiene que quedar claro también. La historia de David, gracias a Dios, no termina en derrota. Pero su restauración solo comenzó cuando enfrentó la verdad. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado, Dios, no lo vas a despreciar. Y hoy la iglesia está llamada a ser un lugar seguro. La iglesia no puede ser un escondrijo, una cueva para abusadores. No puede ser un espacio donde haya libertad para que se hagan ciertas cosas de forma... Y no digo que esté ocurriendo, ojo, pero sí que tenemos que hablar para evitarlo, que ocurra. La iglesia es un hospital para heridos. No es una fachada de apariencias. Tenemos que amar como Cristo, diciendo la verdad,
protegiendo primero a los débiles, construyendo comunidades seguras donde el poder se ejerce con humildad y con absoluta responsabilidad, donde las estructuras, cómo nos organizamos, donde nuestra teología no minimiza, perdón, sí, minimiza y dificulta el abuso. Nuestra estructura y nuestra teología evangélica que surge de Jesús tiene que minimizar y dificultar el abuso, que es propio a la realidad natural del ser humano. ¿Y qué pasa con las personalidades narcisistas, personalidades autoritarias, personalidades poco empáticas? ¿Qué lugar tienen en la iglesia? Tienen lugar. Cada uno tiene su lucha. La iglesia es una comunidad de pecadores arrepentidos, pero pecadores. Y tiene que ser un lugar donde se ayude al que tiene problemas. Y al narcisista que le cuesta empatizar, que le cuesta conectar con la gente, que pasa por encima de todos, a ese hay que ayudarle, claro. Ahora te digo, no le vamos a ayudar dándole espacios de liderazgo. No. Ni lo vamos a poner con niños pequeños. No. ¿Entiendes lo que digo? Ni lo vamos a poner de pastor, no. Ni de pastora, no. Pero sí vamos a poder ayudar desde el Evangelio con la verdad, con la humildad. Mira, David se arrepintió sinceramente. Y en 2 evangelios vemos como de su descendencia, de la descendencia de David, sí que llegó un rey que superó a David en todo. Jesús. Hoy hemos cantado de ese rey perfecto. De ese rey que es abusado, que no abusa, que es abusado y que muere esa cruz por ti y por mí, para sanarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Jesús es nuestro sanador. Y hoy le pedimos por una iglesia, por una comunidad sana. Y una iglesia sana no es la iglesia que tiene una buena imagen, es la iglesia que es valiente, que es compasiva, que es humilde, que llora con los que lloran, que protege al débil, que confronta al poderoso. Es la que abraza la gracia cara, la que ha costado la vida de Jesús. Una gracia que restaura a las víctimas, que transforma a los pecadores. Y nunca a costa de la verdad. Amén.